imagen está bien. Bueno, primero felicitar a la doctora Benozzi, excelente la charla, y yo algunas diapositivas se superponen con lo de ellas, que las voy a pasar rápido, porque no tiene sentido explicar de nuevo lo mismo, pero así ganamos un poco de tiempo. Estos son los puntos que voy a tocar: fisiopatología y cuadro clínico de la dislipemia del paciente con diabetes tipo 2, actualización en el tratamiento estatínico, la dificultad de lograr la meta lipídica, o sea, el concepto de tratamiento combinado, cuándo y cómo tratar la hipertrigliceridemia, y finalmente la intolerancia a las estatinas y la aparición ahora del ácido bempedoico. Voy a empezar con este caso clínico. Es una paciente con diabetes tipo 2, con cierta alteración renal, obesa, y que llamativamente me llega a la clínica de lípidos sin tratamiento hipolipemiante. Estaba solo tratada con liraglutida y metformina. Ustedes fíjense que tiene un colesterol total elevado, triglicéridos arriba de 800 miligramos, y la fórmula de Samson, que ya describió la doctora, mostraba un LDL de 117. Si hubiésemos usado la fórmula de Friedewald, obviamente hubiese dado un valor totalmente subvalorado del LDL. Entonces, cómo se manifiesta el cuadro clínico de este tipo de dislipemia? Que clásicamente se llama dislipemia combinada, y algunos lo llaman como dislipemia combinada familiar. Tiene pocos signos, algo corneal, puede tener santelasma, pero tiene un elevado riesgo aterosclerótico de enfermedad coronaria o periférica. Y como ya se comentó, se asocia a obesidad, insulinoresistencia, hipertensión y sistema metabólico. Hay una sobreproducción hepática de ApoB, aclaramiento enlentecido de VLDL, como ya comentó la doctora, y de kilomicrones postprandiales. En cuanto a la bioquímica, hay un aumento simultáneo de colesterol y triglicéridos con HDL bajo, y el fenotipo lipoproteico varía entre los miembros de la familia. O sea, en general hay que interrogar a la familia, porque seguramente vamos a encontrar muchos familiares directos con dislipemia y no siempre familiar, puede haber otro tipo de manifestación. Hay un aumento de la relación entre ApoB y LDL, como dijo la doctora también, un aumento del LDL pequeño y denso oxidable. Y con respecto a la genética, hay distintas variantes genéticas. En general es autosómica dominante con expresión retrasada, y la prevalencia muy elevada, de 1 en 30 a 1 en 50. Bueno, esto voy a mostrarlo también rápidamente. Voy a simplemente remarcar lo que ya dijo la doctora. Sabemos que cada partícula heterogénica tiene una molécula única de una proteína que se llama ApoB, que es la proteína estructural de estas partículas. Cuando el paciente tiene hipercolesterolemia pura, sin aumento de triglicéridos, el 80% del ApoB se encuentra en el LDL, y no tiene mucho significado medir ApoB, pero sí en este tipo de lipemia combinada familiar o aterogénica, donde aparece el LDL pequeño y denso, que también tiene una molécula de ApoB, y vamos a tener un nivel elevado de ApoB, quizá con valores de colesterol que no son tan altos. Bueno, esto lo voy a pasar, es la fisiopatología que ya perfectamente explicó la doctora Benozzi, donde vemos que hay reducción de la degradación del ApoB, mayor síntesis de VLDL por una mayor oferta de triglicéridos. Bueno, y este sería el mecanismo que ya la doctora explicó claramente. La otra cosa que también mostró la doctora es la disminución de la función de la actividad de la lipoproteína lipasa. Lo que hace es que hay menos hidrólisis de triglicéridos y mayor nivel de VLDL y DL y remanentes. Y el otro concepto que también lo mostró, lo voy a remarcar, es que fundamentalmente el aumento de triglicéridos remanentes y partículas cargadas de triglicéridos actúan por un mecanismo proinflamatorio en el subendotelio, generando activación de células espumosas y macrófagos. Hay un concepto que esto me parece muy interesante, que es la actividad intestinal y la absorción intestinal del colesterol. Ustedes saben que el colesterol entra a la luz intestinal
con la formación de micelas, que tiene tanto fitoesteroles como colesterol de origen animal, y se absorbe al enterocito por el transportador Niemann-Pick-1 ¿Qué pasa? La mayoría de los fitoesteroles son expulsados nuevamente a la luz intestinal utilizando dos transportadores, que es el transportador ABCG5 y ABCG8. Sin embargo, el colesterol de origen animal es muy poco expulsado, la expulsión es muy pobre de los transportadores y la mayor parte vía kilomicrones entra a la linfa. Lo que tenemos que saber, que es muy importante, es que cada uno de nosotros absorbe colesterol de manera diferente, esto está marcado genéticamente, y se calcula que hay un 30% de pacientes que son hiperabsorbedores de colesterol intestinal. Y esto es importante, como lo escribió el doctor Miettinen de Finlandia, porque cuanto más absorbemos colesterol, eso es en las columnas en verde, este es un análisis del estudio 4S hace muchos años atrás que utilizó simvastatina 20 o 40 miligramos, menos se sintetiza en amarillo. ¿Qué significa? Cuanto más absorbemos, menos va a actuar la estatina porque va a haber menos síntesis. Hay una relación inversa y un equilibrio entre absorción y síntesis. A mayor absorción, menos síntesis. ¿Y por qué quiero introducir a esto? Porque casualmente el paciente con diabetes tipo 2, a través de estudios genéticos y de biopsia intestinal, se demostró que tienen mayor nivel de transportadores Niemann-Pick, o sea, absorben más colesterol y tienen down regulation de la genética de ABCG5 y G8, o sea, absorben más y expulsan menos. Vamos a hacer una actualización de cómo estamos en este momento con el tratamiento de estatinas. ¿Cuáles son las estatinas que se están usando hoy habitualmente? Ustedes saben que hay algunas como simvastatina que se está usando muy poco y pravastatina que en Argentina no está ya disponible. Entonces tenemos las estatinas de alta intensidad, como es atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40. En lo que es terapia moderada es la atorvastatina 10-20, rosuvastatina 5-10 y la pitavastatina de 2 a 4 miligramos. Ahora, ustedes recuerden este metaanálisis de Lancet del 2005 que muestra claramente, estos son la mayor parte de los estudios con estatinas, donde vemos que a mayor reducción de colesterol, mayor disminución de eventos cardiovasculares, se calcula que por cada milimol, aproximadamente 40 miligramos de descenso de colesterol, el riesgo de eventos cardiovasculares en los próximos 10 años 5 años va a disminuir 22%. Ahora, ¿qué pasa si agregamos los estudios de prevención primaria? Esto es muy interesante, inclusive incluye pacientes con diabetes tipo 2, como es el ASCOT LLA con atorvastatina y el CARS con rosuvastatina 10 miligramos. Vemos que la línea de regresión se desplaza a la izquierda. ¿Qué significa? Que si tratamos al paciente de forma más temprana, ese 22% de reducción de riesgo es mejor. Y más aún si agregamos este estudio. Este es un estudio, el más reciente del año pasado, el estudio REPRIV, que utilizó 4 miligramos de pitavastatina en pacientes con HIV. Eran pacientes de muy bajo riesgo. Ustedes saben que el HIV, por mecanismo inflamatorio, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, pero en contexto eran pacientes de bajo riesgo y con una reducción de colesterol bastante discreta, se observó una reducción de riesgo aún más marcada que en estudios previos, y podemos decir que en pacientes de estas características, aún de menor riesgo, la curva se desplaza más y que el beneficio podría ser de aproximadamente más de 40% por milimol. Concepto, cuanto antes tratemos a nuestros pacientes, sean diabéticos o no diabéticos, mayor va a ser el beneficio a largo plazo en prevención de eventos cardiovasculares con estatinas. Con respecto a la pitavastatina, yo tengo bastante experiencia en el uso de este fármaco y quiero mostrarle algo interesante. Este fármaco se caracteriza porque su metabolismo es mínimo en el citocromo P450, o sea, sigue otras vías metabólicas, a diferencia de atorvastatina, simvastatina y en parte rosuvastatina, y eso hace que es un medicamento, una estatina muy segura para asociar con otros fármacos.
La más importante contraindicación es la ciclosporina en pacientes que están trasplantados, donde ahí sí hay interacción, pero es muy seguro para combinar. El mejor ejemplo es el estudio que mostré en pacientes con HIV que están polimedicados con antirretrovirales y no hubo efectos colaterales. Los otros estudios con estatina ya son en prevención secundaria, comparando dos dosis de estatina diferentes, no contra placebo, sino distintos esquemas, donde vemos que se mantiene esta reducción de riesgo de 22%. Y acá también tenemos un estudio bastante novedoso con pitavastatina, que comparó cuántos miligramos contra 1 miligramo en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, y con un beneficio marcado del 19%, que también podemos introducir como novedoso en este metaanálisis, y donde se ubica perfectamente también la pitavastatina dentro de la línea de regresión de reducción de 22% por milimol. Ahora, un concepto importante vinculado a la diabetes. Ustedes saben que hay varios metaanálisis que encontraron que las estatinas, sobre todo de alta intensidad, aumentan el riesgo de diabetes tipo 2. Por ejemplo, fíjense que en el estudio Júpiter, que utilizó 20 de rosuvastatina, el riesgo de diabetes aumentó 26%. Este es un estudio interesante, es un metaanálisis que trató de ver en qué pacientes hay mayor riesgo que la estatina desarrolle diabetes. Y son los que tienen más de 100 de glucemia, o sea, prediabetes en condiciones basales, triglicéridos más de 150, un índice masa corporal mayor de 30 e historia de hipertensión arterial. Si un paciente tiene estas cuatro condiciones, tiene 25 veces más veces de que una estatina, sobre todo de alta intensidad, lo transforme en paciente con diabetes tipo 2. Y sobre este tema, también es muy interesante, fue bastante original, que la pitavastatina disminuyó en este estudio, no solamente fue neutro, sino que bajó el riesgo de diabetes. Este es otro estudio de propensity score, un estudio de base de datos, donde muestra que la pitavastatina en ese aspecto es mucho más segura en cuanto al riesgo de diabetes que la atorvastatina y la rosuvastatina. Y esto es muy interesante, porque estos son pacientes diabéticos, y hay que tener en cuenta que esto también corre en el paciente que es diabético. O sea, cuando le damos a un paciente diabético, por ejemplo, rosuvastatina 40 o atorva 80, tenemos problemas en el manejo de la diabetes, y es probable que este paciente empeore su control metabólico. Esto es lo que se vio en este estudio hecho en Japón, donde comparó pitavastatina con atorvastatina, y vemos que rápidamente a la derecha el paciente con atorvastatina empeora el control glucémico. Ahora vamos a tratar de aplicar estos conocimientos en el tratamiento. Ustedes saben que en este estudio, el estudio PRUVIT, incluyó pacientes con síndrome coronario agudo, había pacientes diabéticos y no diabéticos. Si bien el resultado fue espectacular en cuanto a reducción de riesgo, utilizando 80 de atorvastatina, el riesgo residual en 2 años fue tremendamente alto, de 11,2% por año. ¿Y por qué una estatina tan eficaz como la atorva persiste este riesgo residual? Y vamos a hablar un poco de las causas lipídicas. Y uno de los motivos es que es muy difícil llegar a la meta lipídica óptima, que en pacientes de estas características es menos de 55 miligramos por decilitro de LDL. Fíjense que en este estudio, que es un estudio que se hizo en Europa, en 14 países de Europa, solamente con estatina de alta intensidad, el 45% llegó a la meta de 70, y solo el 22% logró la meta de 55. Este es un estudio que publicamos de mi grupo del Hospital Italiano en la revista Medicina, donde hicimos un análisis en casi 400 pacientes al año de que tuvo el síndrome coronario agudo o que fue operado del corazón, y vemos que solamente el 57% con estatina de alta intensidad lograron la meta de 70, y cuando vamos a analizar la meta de 55, solo el 32% de los pacientes que mantuvieron el tratamiento durante un año lograron esa meta. O sea, es muy difícil lograr la meta, y el concepto, ¿cuál es? ¿Por qué pasa esto? Por lo que se llama variabilidad de respuesta.
vuelvo a decir, no hay dos personas, así como hablé de absorción de colesterol, no hay dos personas que respondan igual al tratamiento con estatinas. Por ejemplo, si indicamos a un paciente 10 miligramos de rosuvastatina, solo el 40% va a lograr la meta de 50% de reducción. Y con 20 miligramos, el 57%. O sea, hay 43% de pacientes que le podemos dar 20 miligramos de rosuvastatina todos los días y no van a lograr la meta de bajar el colesterol mínimamente un 50%. Y esto tiene implicancia clínica. Este es el estudio Júpiter, donde pasó lo mismo. Pacientes de prevención primaria con proteína C reactiva elevada, donde vemos que nuevamente hay una variación de respuesta, inclusive un pequeño grupo de pacientes que tuvo respuesta paradojal. Aunque parezca mentira, hay pacientes que ustedes le dan la estatina y tienen respuesta neutra o respuesta inversa con aumento. Y esto está relacionado, se relaciona con el riesgo cardiovascular. Los pacientes del Júpiter que tuvieron una excelente respuesta con 46%, 59% de reducción de riesgo, son los pacientes que tuvieron una respuesta mayor al 50%, y este beneficio se fue amortiguando a medida que la respuesta con la rosuvastatina fue pobre. O sea, la respuesta tiene implicancia. No hay un efecto pleiotrópico a largo plazo. Tenemos que asegurarnos y monitorizar la respuesta del colesterol. Y esto también tiene implicancia en prevención secundaria. Esta es una base de datos espectacular de Suecia. Ellos tienen en la base de datos todos los pacientes que tuvieron infarto en el país, y lo que ven en pacientes que reciben estatinas de alta intensidad, que el paciente solamente tiene beneficios, que son las curvas de Kaplan-Meier azules, cuando esa estatina baja el riesgo, baja el colesterol por lo menos 50%. O sea, en rojo, si el paciente recibe 80 de atorvastatina y no baja el colesterol, el beneficio es pobre y sigue teniendo eventos cardiovasculares. Uno de los motivos, no todos, pues esta hiporrespuesta y variabilidad de respuesta depende de muchos factores, pero quizá el motivo más manejable y más fácil de interpretar es la absorción intestinal de colesterol. Este es un estudio hace varios años, que yo tuve la posibilidad de hablar con el investigador cuando lo presentó, y él encontró algo muy interesante. Los pacientes que recibían 40 de atorvastatina, perdón, 40 de rosuvastatina u 80 de atorvastatina, muchos de ellos se transformaban en hiperabsorbedores. ¿Qué pasaba? El hígado necesita para su metabolismo colesterol, tanto para su metabolismo celular como para la formación de bilis. Y cuando uno bloquea mucho, inhibe mucho la síntesis, obviamente uno de los mecanismos que tiene el hígado es buscar colesterol intestinal y absorbe colesterol, y eso hace que se amortigue el efecto hipolipemiante. Rápidamente muestro esto. Hay estudios genéticos que muestran que esto tiene un mecanismo genético de upregulation a nivel de enterocito, tanto de aumento de Niemann-Pick igual a I1 como de disminución del transportador BCG5, G8, que es casualmente lo que le pasa al paciente con diabetes tipo 2. Y por supuesto, el ezetimibe es el fármaco que tenemos para bloquear la absorción, bajando 50% la actividad del transportador Niemann-Pick igual a I1, y lo que hace que el colesterol del kilomicrón va a disminuir su porcentaje, su carga de colesterol aterogénico. Y este concepto es muy bueno, que es el concepto de variabilidad y cuando combinamos dos drogas. Cuando uno combina dos drogas, en este caso una estatina y ezetimibe, puede pasar dos cosas: que las drogas tengan una dispersión de acción y que no haya correlación entre la acción de una y la otra. Entonces, esta variabilidad se va a mantener aunque utilicemos dos fármacos. Pero lo que está pasando en este caso es que hay una correlación inversa. Cuanto menos actúa una droga, más actúa la otra. Cuanto mayor absorción, menos efecto de la estatina y viceversa, y eso hace que la respuesta es mucho más homogénea cuando utilizamos la combinación de una estatina con ezetimibe. Fíjense, por ejemplo, este gráfico que voy a mostrar ahora, que ahí se ve la relación. Por ejemplo, un paciente que tiene
baja reducción con la estatina va a tener elevada respuesta a la asociación con el ezetimibe. Y esto me hace pensar un poco, remeda lo que pasa con la hipertensión. Cuando tratamos un paciente hipertenso sabemos que es mucho más efectivo agregar un segundo fármaco que llevar a la máxima dosis el fármaco que estamos utilizando. Y este concepto, que es muy común en hipertensión, todavía cuesta adaptarlo o tomarlo en el manejo lipídico. Por lo tanto, la acción en este caso el estudio IMPROVE de simvastatina con ezetimibe en su grupo de pacientes con diabetes 2 fue espectacular y la reducción de riesgo fue mucho más marcada al asociar la estatina con ezetimibe que en el paciente que no era diabético. Algo interesante que yo estoy investigando es, debido a la seguridad de la pitavastatina, ahora hay estudios que ya están probando una formulación de pitavastatina asociado a ezetimibe en la misma pastilla, también son estudios, no me acuerdo si de Corea o de Japón, donde encuentran que con dosis, por ejemplo, de 2 miligramos de pitavastatina y de ezetimibe, se logra una reducción homogénea del LDL de más de 51% y mayor aún si asociamos 4 miligramos con ezetimibe. Y hay un estudio también que en Japón se hizo en pacientes con síndrome coronario agudo, donde vemos que los pacientes que tuvieron infarto, la asociación fue mucho más efectiva y mucho más beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular que la monoterapia con pitavastatina. Otro mecanismo que hay que tener en cuenta es la activación de PCSK9. O sea, ustedes saben que la PCSK9 es una proproteína que forma el hígado, que de alguna manera deprime o disminuye, si está muy elevada la actividad, la cantidad de receptores del LDL hepático. Y lo que se ha descubierto es que las estatinas pueden, por un mecanismo de retroalimentación, aumentar la síntesis de PCSK9 y sería un mecanismo también de hiporrespuesta. Hay estudios ahora con anticuerpos monoclonales que muestran una relación monotónica con reducción progresiva de eventos cardiovasculares, inclusive con menos de 20 de LDL. Esto se aplica tanto en pacientes con diabetes tipo 2, con mayor beneficio, porque el paciente con diabetes, al tener más riesgo, tiene un mejor beneficio absoluto al usar tratamientos más intensivos. Y fíjense que con menos de 20 LDL, además de la seguridad, donde no se encontró ningún efecto negativo ni en capacidad cognitiva, ni en problemas hepáticos, ni cáncer, hubo una reducción progresiva de eventos cardiovasculares. Esto es para